Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio Francia Internacional y France 24 en español. Hoy tenemos en nuestros estudios de esta Escala en París a un investigador del Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas de Francia, Jean-Jacques Kurlianski. Bienvenido a esta Escala en París, especialista de la América Latina. Jean-Jacques Kurlianski, este año es un año de elecciones en América Latina. Varios países desarrollarán elecciones presidenciales: Colombia, Costa Rica, México, Paraguay, Brasil, entre otros. Y sobre todo, esto se va a dar en un contexto donde, sin duda alguna, cualquiera que sean los resultados, al final de este año 2018, la situación, el panorama político y social del continente, del subcontinente, habrá cambiado radicalmente. Como todo proceso electoral, estas elecciones contarán con la presencia de un actor político muy importante, que es la Iglesia, pero no cualquier tipo de iglesia, sino en este caso vamos a referirnos a la Iglesia de los evangélicos. Aunque la Iglesia Católica sin duda alguna sigue muy presente en el subcontinente latinoamericano, es evidente que esta corriente, la corriente de los evangélicos, ha venido ganando bastante peso en los últimos años. ¿Qué representa esta corriente de los evangélicos, Jean-Jacques Kurlianski? Bueno, primero hay que felicitarse que haya elecciones en América Latina. En otros tiempos había pocas elecciones. Ahora parece que el calendario se está respetando. El problema es de saber definir si los electores van a tener que escoger realmente entre opciones claramente definidas y distintas. El peso de las iglesias fue siempre muy importante. Cambió durante la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un elemento, porque en América Latina efectivamente hasta los años 60-70 la Iglesia Católica era mayoritaria y había iglesias protestantes, como podríamos llamarlas, históricas, calvinista, luterano, metodista. Bueno, a partir de los años 60-70, hubo dentro de la Iglesia Católica un sector progresista que creó lo que se llamó después de un encuentro de los obispos católicos en Colombia, en Medellín, la teología de la liberación. Que apostaba para crear un frente común, compartido, siquiera fuese marxista, lo que creó un cierto malestar dentro de la Iglesia y sobre todo de parte de los Estados Unidos, que consideraron que la Iglesia Católica estaba pasando del lado de la Unión Soviética y apostaron para ayudar la penetración de iglesias evangélicas de nuevo tipo que tiene una ideología, un corpus que muy articulado con la economía de mercado, lo que se llama la teología de la prosperidad, basado en el esfuerzo de cada uno para ganar más dinero, y si no consigue ganar dinero se considera que es por falta de esfuerzo personal. Entonces, una religión más compatible con el sistema de economía de mercado. Entonces, se aprovechó, por ejemplo, el terremoto en Guatemala para apoyar el apoyo humanitario de estas iglesias, que ahora representan el 30% de los creyentes en este pequeño país de América Central, Guatemala. Y la Iglesia Católica, con la elección del Papa polaco, Juan Pablo II, entendió esta amenaza y cortó muy rápidamente Juan Pablo II las alas del sector de la teología de la liberación, suspendiendo, por ejemplo, un gran teólogo brasileño de la teología de la liberación, Leonardo Boff. Entonces ahora estamos en esta dinámica con una competencia cada vez más fuerte entre la Iglesia Católica y que la Iglesia histórica y estas iglesias evangélicas que van progresando cada año más en todos los países de América Latina. A este propósito, precisamente, usted lo señala, en los años 60 y 70, sobre todo, empieza a desarrollarse de manera muy acelerada. Fue el momento clave. Exactamente, y hoy tienen, como mencionaba usted, gran peso, por ejemplo, en Colombia, no solo, perdón, en Guatemala, pero no solo, en otros países de América Central, gran peso en Brasil, en Colombia, se empiezan a desarrollar en México. ¿Qué explica este crecimiento tan acelerado, si se puede decir?
Estas iglesias apostaron por la penetración en los barrios periféricos, los barrios nuevos. La Iglesia Católica, por supuesto, como era más antigua, estaba presente en las partes más ordenadas, más históricas de las ciudades, y dejaron vacío de su presencia los barrios periféricos, los ranchos, las favelas, zonas desfavorecidas. Todos estos barrios que tienen nombre distinto de un país a otro, pero que no tienen presencia del Estado, que no tienen ninguna actividad social, ni cine, ni sala de espectáculo de deporte, y implantaron pequeñas iglesias, y estas pequeñas iglesias poco a poco ganaron un espacio, no solo por su ideología, muy activa, muy participativa, porque la gente puede desahogarse saltando, gritando, cantando, que la parte importante de lo que están haciendo, más que leer y entender texto. Y también encontrar un lugar de encuentro, un lugar de sociabilidad, porque en estos barrios no hay otros lugares de sociabilidad, y la única salida de la semana es la salida a la iglesia. Que le llaman templos, por cierto, no iglesias, ¿no? No sé, depende de los lugares, o templos, o sí, en algún lugar le llaman iglesia también, pero ciertamente en competencia con las iglesias católicas. Y eso ahora aparece también para alguna gente que vive en este barrio como una manera de ganar dinero. Es pues el pastor de estas iglesias es una persona como la teología de la prosperidad, que puede de una manera más abierta, más directa, a diferencia de los pastores de las iglesias protestantes históricas o de los curas católicos, puede pedir dinero a los fieles, porque la prueba que está gustando a Dios. Entonces, dar dinero es una prueba de un amor a Dios. Entonces, muchos pastores ganan mucho dinero y se buscan una salida personal, una salida para encontrar trabajo y dinero, creando una iglesia. De esta manera, efectivamente, en Brasil, en algunas periferias hay 1, 2 o 3 iglesias en cada calle. Sobre eso volveremos posteriormente, precisamente sobre esta especie de iglesia-negocio. Pero lo que me interesa, volver un poco a lo que usted señalaba. Efectivamente, según un estudio, primero que nada, destaquemos que se estima que hay aproximadamente hoy en América Latina unos 125 millones de personas que profesan esta religión de los evangélicos en sus distintas ramas, variantes o subramas, sobre una población de 625 millones. Es decir, estamos hablando más o menos del 20% de la población. Usted lo decía, se desarrollan sobre todo en sectores de escasos recursos, donde el Estado no llega. Políticamente, ¿qué efectos tiene esto? Bueno, políticamente estas iglesias tienen un corazón de valores muy conservadoras, que le acercan, curiosamente, con algunos sectores del Islam fundamentalista en contra de la boda de personas, del casamiento de personas del mismo sexo, bueno, una moralidad sexual estricta, en contra del aborto. Entonces, el núcleo, yo diría, societal. Y en materia de política global, defiende la economía de mercado, el libre comercio, la competencia. Entonces, estas iglesias entraron en política para defender estos valores. Por ejemplo, curiosamente en Colombia, en el referéndum de 2016 sobre los acuerdos de paz, las iglesias evangélicas se movilizaron en contra porque identificaron un aspecto del acuerdo en donde implícitamente para ellos había un reconocimiento de la transexualidad, de la igualdad de género que no le gustó. Y se movilizaron, y dicen ellos que esta movilización fue decisiva para que el voto sea negativo. También fueron muy importantes en el voto que tuvo lugar en el 2016 para destituir a la presidenta Dilma Rousseff de Brasil. Dado que estamos hablando de la perspectiva electoral, Jean-Jacques Kurlianski,
¿Pueden ser en algún momento dado determinantes estas corrientes? Por ejemplo, hablábamos del caso de Colombia, habrá elecciones este año, hablábamos del caso de Brasil, habrá elecciones este año. ¿Pueden ser determinantes el peso o el manejo que ellas hagan para lo que sean los resultados de esas elecciones presidenciales? Sí, pesan a través de, por ejemplo, la presidenta Dilma Rousseff se había pronunciado a favor de una liberación de la manera de concebir la vida de una pareja, el aborto, y tuvo que volver atrás de la misma manera que en Colombia. Entonces, estos partidos pueden presionarse, posicionarse en contra de una candidatura a través de estos aspectos muy particulares de la vida de la pareja y después ir mucho más allá. Lo que le permitió, por ejemplo, en las municipales del año pasado en Brasil, ganar una ciudad muy importante. El actual regente, alcalde, intendente de la ciudad de Río de Janeiro es un obispo de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es una de las más importantes que tiene en Brasil. Diputados en el Parlamento, que anima un grupo interparlamentario de 70 diputados, que tiene una red de comunicación, que tiene iglesias que son imponentes. Jean-Jacques Kurlianski, disculpe que le interrumpa porque el tiempo se nos va muy rápidamente. Entiendo. Vienen, por ejemplo, elecciones también en México. De manera breve, ¿pueden jugar un peso también en ese país donde igual se está desarrollando la iglesia evangélica? De manera breve. Bueno, el caso de México es algo distinto por la vecindad con Estados Unidos, por las dinámicas en los últimos años tomadas por los, no sé cómo llamarlo, carteles, a pesar que la palabra no me gusta, la definición no me gusta, pero de las drogas, que tiene un papel finalmente importante que puede distorsionar las elecciones, especialmente las elecciones de los diputados. Y hay también me parece más preocupante, un juego de los partidos políticos que no permite ofrecer alternativa clara a los electores. El candidato del PRI viene del PAN, hay gente del PAN que entran, una senadora recientemente al partido que apoya el candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, el partido PRD que de izquierda que apoya un elector. Rompecabezas complicado. Entonces, si yo fuese mexicano no sabría para quién votar. Correcto, pues es sin duda alguna un rompecabezas bastante complejo el que se está montando en este sentido. No nos queda más que agradecerle a Jean-Jacques Kurlianski, director de estudios en el Instituto de Relaciones Internacionales Estratégicas de París, su presencia en esta escala en París. Y a ustedes les decimos y les damos gracias y les damos una nueva cita aquí en esta escala en París.